Buenos días, seguimos con el bloque de trigonometría que estamos grabando para primero de bachillerato, y hoy lo que vamos a hacer vamos a aprender a resolver ecuaciones trigonométricas que no sean excesivamente difíciles. Es decir, el vídeo de hoy básicamente lo vamos a dedicar a la resolución de ecuaciones trigonométricas. Probablemente este tipo de ecuaciones son probablemente las ecuaciones más complejas que posiblemente o que probablemente vayamos a ver, ya que en primer bachillerato la verdad es que es un curso en el que se repasan muchísimos tipos de ecuaciones, como pueden ser pues las ecuaciones bicuadradas, las ecuaciones de orden superior, las ecuaciones irracionales, las ecuaciones racionales, las ecuaciones prácticamente de todo tipo, exponenciales, logarítmicas. Y claro, cuando entramos en el bloque de geometría, pues ya que estamos repasando tantísimas ecuaciones, en este bloque vamos a ver unas ecuaciones muy especiales que se llaman ecuaciones trigonométricas, ecuaciones en las cuales pues, nos van a aparecer senos, cosenos, tangentes, etcétera, etcétera. Antes de empezar a resolver este tipo de ecuaciones, ¿vale? Me gustaría, ¿vale? Que aprendiéramos lo siguiente. Cuando lleguemos al final de nuestra ecuación, al final nos saldrá algo así. Tendremos que, por ejemplo, llegaremos al final de nuestra ecuación y nos saldrá que el seno de alfa es igual a 1/2. Seno de alfa, o si lo preferís, seno de x, ¿vale? Y entonces nosotros tendremos que calcular pues, lo que vale ese ángulo alfa. Si estuviésemos en cuarto de la ESO, pues nosotros para calcular lo que vale la alfa, pues simplemente, ¿vale? Para calcular lo que vale la alfa, haríamos simplemente arco seno, en la calculadora sería SIF seno, y ya pondríamos simplemente este número de 1/2, y automáticamente la calculadora nos dice, ¿vale? Que ese ángulo es el ángulo 30. Nosotros aquí básicamente en primero de bachillerato vamos a hacer lo mismo, pero con una pequeña diferencia, ¿vale? La diferencia que vamos a tener es la siguiente. Es verdad que el primer ángulo que a nosotros nos interesa es el ángulo 30, pero hay otro ángulo más que también nos interesa en la primera vuelta, que siempre es si estamos trabajando con el seno, ¿vale? Es el 180 menos el ángulo. Es decir, nos interesa mucho el ángulo 30, que es el que me da la calculadora, nos interesa mucho alfa, que es el ángulo que nos da la calculadora, y nos interesa también mucho, cuando estamos trabajando con el seno, el 180 menos ese ángulo, o sea, 180 menos 30. Por tanto, los dos ángulos que nos interesan son el 30 y el 180 menos 30 sería el 150. Y además, por supuesto, nos interesa el 30, pero si le damos una vuelta más, es decir, si le añadimos 360 grados y por tanto nos vamos hasta el 390, pues básicamente para trigonometría volveríamos a tener el mismo ángulo. Si le damos dos vueltas más sería exactamente lo mismo, así que una vez que hayamos puesto los dos ángulos que nos interesan, siempre le vamos a añadir más 360 multiplicado por k, donde diremos que la k es cualquier número entero, el que nosotros queramos. ¿Por qué hemos elegido estos dos ángulos? ¿Por qué hemos elegido el 30 y hemos elegido el 180 menos 30, es decir, el 150? Porque si nosotros nos cogemos una circunferencia y en la circunferencia representamos un ángulo, recordemos que cada vez que representamos un ángulo, por ejemplo, como este, el seno es esta línea vertical. Ese mismo ángulo lo podemos dibujar en los 4 cuadrantes que nosotros tenemos, es decir, en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Si lo representamos en todos los cuadrantes que nosotros tenemos, ¿vale? El ángulo alfa lo representamos aquí, aquí y aquí. Si nos damos cuenta, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo, el seno sí que valdría 1/2, pero en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante el seno no valdría 1/2, valdría menos 1/2. Por tanto, los dos ángulos que nos interesan son, por una parte, el ángulo alfa, y por otra parte, este ángulo alfa del segundo cuadrante, que realmente equivale a 180 menos el ángulo. Por tanto, si no os queréis complicar muchísimo la vida, recordad que cuando estemos trabajando con el seno y nos haga que el seno de alfa es igual a un número, nosotros haremos o calcularemos el ángulo haciendo SIF seno de ese número que nos aparece ahí. El ángulo que nos da la calculadora son 30 grados. También hay mucha gente que sabe que para que el seno valga 1/2, el ángulo tiene que ser 30 grados. Y una vez que hemos hecho eso, nos quedaremos siempre con el ángulo que nos dé la calculadora y con 180 menos el ángulo si estamos trabajando con el seno. Si en vez de trabajar con el seno, trabajáramos con el coseno, imaginamos que nos ponen coseno de alfa igual de nuevo a 1/2, aquí hacemos exactamente lo mismo. Hacemos SIF coseno de 1/2, es decir, haríamos SIF coseno de 1/2. Y la calculadora nos dice que ese ángulo que nos va a salir ahora es el ángulo 60 grados. Por tanto, nos va a valer el ángulo 60 grados y cuando estamos con el coseno nos vale siempre el ángulo que nos dé la calculadora y 360 menos el ángulo. Es decir,
nos valdría siempre, en el coseno, en el caso del coseno, el ángulo que nos dé la calculadora y 360 menos el ángulo. ¿Por qué? Porque el coseno es esta línea horizontal y el coseno será positivo en el primero y en el cuarto cuadrante y negativo en el segundo y en el tercero. Si no nos queremos calentar mucho la cabeza, recordad siempre esto, es decir, en caso de que estemos trabajando con el coseno, nos vale el ángulo que nos dé la calculadora y 360 menos el ángulo, es decir, nos valdría el ángulo 60 grados y 360 menos 60, es decir, el 300. Y por supuesto, hay que sumarle siempre más 360 por K y más 360 por K, donde la K es cualquier número entero. Si la K vale 1, pues realmente estaríamos sumando una vuelta, si la K vale 2, estaríamos sumándole 2 vueltas y así sucesivamente. Por último, si nosotros trabajamos con la tangente, imaginemos que nos dicen que la tangente vale 1, bueno, pues cuando hagamos inversa tangente 1 o SIF tangente 1, veremos que el ángulo que nos da la calculadora es el ángulo 45 grados. Y recordad siempre que cuando estamos trabajando con la tangente nos vale el ángulo que nos dé la calculadora y 180 más el ángulo. Por tanto, nos valdría el 45 y nos valdría 180 más 45. Ni que decir que a esto siempre sumamos más 360 por K y más 360 por K, donde, como siempre, la K puede ser cualquier número entero. Bueno, pues esto es fundamental. Esto es lo que nosotros vamos a necesitar para, ¿vale? Una vez que terminemos de resolver nuestra ecuación, terminar de sacar el ángulo, que es lo que evidentemente siempre nos van a pedir en estos ejercicios. Y ya vámonos a plantear una ecuación trigonométrica. Una ecuación trigonométrica sería algo así. Imaginemos que nos pone seno cuadrado de alfa más 2 coseno de alfa más 3 coseno cuadrado de alfa igual a 1. Esto sería una ecuación trigonométrica. Nosotros en la ecuación trigonométrica nos damos cuenta que nos aparecen senos, cosenos, en este caso el seno al cuadrado, el coseno elevado a 1 y el coseno al cuadrado. Lo primero y más importante, tenemos que intentar hacer todo lo posible porque en la ecuación trigonométrica se nos quede una única razón. Va a ser mucho más fácil resolver la ecuación trigonométrica si solamente se nos quedan o bien senos, o bien cosenos, o incluso luego en otro ejercicio, o bien tangentes, pero que eso no se nos quede una única razón trigonométrica. Antes de empezar a hacer nada, os recuerdo que hay una fórmula muy importante que nos dice siempre que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado vale 1, y de aquí despejando el seno cuadrado sería siempre 1 menos el coseno cuadrado. Si de aquí despejamos el coseno cuadrado, de esta fórmula tan importante, nos dice que el coseno cuadrado es 1 menos el seno cuadrado. Bueno, pues estas dos realmente pequeñas fórmulas son las que vamos a utilizar para intentar cambiarnos los senos a cosenos o los cosenos a senos. Es decir, el seno cuadrado se puede transformar rápidamente en un coseno cuadrado y el coseno cuadrado también se puede transformar rápidamente en un seno cuadrado. Quitar un coseno que está elevado a 1 o un seno que está elevado a 1 es bastante más complicado. Así que yo el coseno que tengo aquí lo vamos a dejar y lo que vamos a intentar es este seno cuadrado, lo vamos a intentar transformar por un 1 menos coseno cuadrado. Si hacemos eso, el seno cuadrado lo cambiaremos por 1 menos coseno cuadrado, el 2 coseno de alfa lo dejaré como está, el 3 coseno cuadrado lo dejaré como está y el 1 también. ¿Y qué acabamos de conseguir? Pues lo que acabamos de conseguir, ni más ni menos, es que todo se me quede en función de cosenos. O sea, 1 menos coseno al cuadrado más 2 coseno de alfa más 3 coseno cuadrado de alfa igual a 1. Una vez que hemos conseguido que todo se quede con una única razón trigonométrica, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Para que todo sea mucho más sencillo, vamos a cambiar el coseno de alfa por una t. De esa manera ya no tendremos ninguna razón trigonométrica y lo que nos quedará será una ecuación con t. Aquí nos quedaría 1 menos, como esto es coseno cuadrado, si el coseno vale t, el coseno cuadrado será t cuadrado, será 1 menos t cuadrado, más 2t, más 3t cuadrado, igual a 1. Y lo que nos queda es una ecuación pequeñita de segundo grado. Realmente la ecuación no se nos queda muy difícil, el 1 y el 1 se nos va a quedar 3t cuadrado y menos t cuadrado nos va a quedar 2t cuadrado, aquí nos va a quedar más 2t igual a 0. Esta ecuación es una ecuación de segundo grado que la podríamos resolver por la fórmula, pero también la podemos resolver sacando factor común. Si yo me saco la t de factor común, aquí me va a quedar un 2t y aquí un más 2, igual a 0. Y ahora pues igualamos lo primero a 0 e igualamos lo segundo a 0. De aquí tendremos t igual a 0, ya tendríamos nuestra primera solución. Y de aquí tendríamos 2t más 2 igual a 0, que pasando el 2 hacia la derecha restando y pasando este 2 que está multiplicando a la t dividiendo, nos va a quedar menos 2 dividido entre 2, que esto nos quedaría que la t vale menos 1.
Bueno, pues ya tenemos las dos soluciones de nuestra ecuación. Pero nosotros realmente al final lo que hemos sacado es el valor de t, y nosotros no queremos el valor de t. Nosotros lo que queremos es el valor de nuestra alfa o nuestra x, dependiendo de que hubiésemos empezado trabajando con alfa o x. Bueno, pues nos venimos aquí donde hemos hecho el cambio y decimos coseno de alfa es igual a t, y por tanto coseno de alfa es igual a t, que la primera t vale 0. Bueno, nos vamos a la calculadora, cogemos y hacemos inversa coseno 0 y nos daremos cuenta que la calculadora nos dice que ese ángulo es el ángulo 90 grados. Es decir, cuando hagamos inversa o SIF coseno 0, pues nos daremos cuenta que la calculadora nos dice que el ángulo es el ángulo 90 grados. Bueno, pues recordad que como estamos con el coseno, nos vale el ángulo que nos dé la calculadora y 360 menos el ángulo. Por tanto, nos valdría el 90 y nos valdría el 360 menos 90. En definitiva, nos valdría el 270. Y ¿vale? Esto de aquí, 360 menos 90 nos da 270. Por supuesto, tenemos que sumarle más 360K y más 360K. Donde la K sabemos que puede ser cualquier número entero. Por tanto, ya tenemos nuestras dos primeras soluciones, que no son dos soluciones, que son infinitas soluciones, porque para cada valor de K obtendremos una solución diferente. La primera sería 90 más 360K y la segunda 270 más 360K. Bueno, nos vamos al siguiente valor que hemos obtenido para t, que era t igual a menos 1. Y tenemos que el coseno de alfa, ¿vale? Tenemos que el coseno de alfa es igual a menos 1. Si hacemos SIF coseno de menos 1, ¿vale? La calculadora nos dice que el ángulo es el ángulo 180 grados. Y por tanto, tendríamos nuestra primera solución. La otra solución sería, como siempre, 360 menos el ángulo, menos 180. Recordad que en el coseno nos quedamos con la solución que nos dé la calculadora y 360 menos dicha solución. Bueno, aquí coincide que realmente 360 menos 180 nos da 180. Por tanto, la única solución que nos sale en la primera vuelta es el ángulo 180. Y por supuestísimo a esto tenemos que sumarle siempre más 360K y más 360K, donde la K puede ser cualquier número entero. Bueno, pues en este caso, la única solución que nos ha salido, bueno, realmente no han salido infinitas, pero la única solución de la primera vuelta ha sido el ángulo 180 grados, ¿no? Porque realmente nos hemos dado cuenta que en este caso, al hacer 360 menos el ángulo, nos sale la misma solución que son 180 grados. O sea, por tanto, nuestras soluciones serían, si las reagrupamos todas perfectamente, serían 90 más 360K, la primera solución sería 90 más 360K, la siguiente sería 270 más 360K, la siguiente sería 270 más 360K y la siguiente sería, ¿vale?, 180 más 360K. La última sería, hemos dicho 180 más 360K. Por tanto, todas estas son las soluciones que nos han salido, donde K puede ser cualquier número entero, ¿vale? Y con esto ya habríamos terminado la resolución de nuestra ecuación trigonométrica. En posteriores vídeos intentaremos resolver más ecuaciones trigonométricas, pero para este primer vídeo la verdad es que yo creo que ya está bastante bien. Venga, muchísimas gracias, un saludo, hasta luego.